Abordamos un tema que relacionado a los contaminantes. Habíamos hablado contaminantes físicos, químicos, y ahora nos toca los biológicos. Los biológicos, dentro de su concepto, son agentes con vida propia, microorganismos, y de la presencia de dichos contaminantes en medio laboral y de contacto con los trabajadores puede derivar en una situación de riesgo biológico. En sí, muchos dirán, dependiendo del tipo de empresa o actividad, los contaminantes biológicos no pueden ser tan incidentes en lo que refiere al efecto sobre una persona. Pero los contaminantes biológicos, como seres vivos, organismos con un determinado ciclo de vida, que al penetrar en el cuerpo ocasionan enfermedades de tipo infeccioso o parasitario. Es decir, no siempre hablamos de la salmonella. Aquí estamos hablando de virus, bacterias. Una persona que está con gripe y con los nuevos virus que existen son bastante resistentes, entonces tienen ciclo de vida. Por eso dicen, cuando entra un virus al organismo, tiene que dejar pasar ese ciclo, de tal manera que el cuerpo va a ir reaccionando, siempre pero cuidando la temperatura de nuestro organismo. No tiene que subir más de 37, porque es muy peligroso. Entonces, en ello estamos hablando de los agentes biológicos dentro del área laboral. Puede haber microorganismos o endoparásitos que pueden producir infección, alergia o toxicidad, dependiendo de las características de los microorganismos a los cuales estamos expuestos. Trabajos con riesgos biológicos, los laboratorios de diagnóstico biológico, por ejemplo, son aquellos que pueden estar más ligados dentro de los laboratorios de biotecnología, farmacéuticos, de genética. Serían los más propensos, pero como les indicaba a un inicio, no solamente los virus están en laboratorios, puede estar un virus de gripe, dependiendo del número, puede estar en el medio ambiente y puede ocasionar no lesiones al trabajador, pero una baja médica por su estado de salud, temperatura, temblores, dependiendo de la reacción que tenga, y puede ocasionar un determinado ausentismo en el trabajador. Entonces, estamos hablando de lo que significan los contaminantes biológicos. También están los animales, el trabajo agrícola, donde existe bastantes virus, bacterias, riquecias, hongos, vectores propiamente. Un ejemplo ponemos en la parte agrícola, por ejemplo, se usa bastante abono, pero el abono es una descomposición orgánica, donde existe bastante flora bacteriana, que si no tiene la protección adecuada el agricultor, puede generar un tipo de reacción en el organismo, ya sea por la forma de ingreso, por el contacto. Si es la piel, una alergia o una sensibilización. Si es vía respiratoria, puede generar tal vez una especie de infección intestinal, una salmoniosis, una tifoidea, dependiendo la bacteria, que puede tomar contacto también con un alimento. En sí, va a depender mucho de la forma de ingreso del microorganismo. Los animales juegan un papel importante, más que todo en la agricultura, pero también en nuestro medio. Ustedes han escuchado hablar del accidente in interim, del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Si se produce un accidente y ahí está la mordedura de un animal, puede ser el perro, el más frecuente, o puede ser un ratón, una rata puede morder, entonces ahí le infecta con determinados virus, y eso ocasiona en determinada manera, al margen del ausentismo, un tratamiento y una exposición directa a un riesgo biológico. También hablamos de nuestros compañeros trabajadores, más que todo los que están en alcantarillas, en la adecuación de ductos de cámaras sépticas. También están expuestos los que trabajan en los ríos subterráneos, caso del río Choqueape, trabajadores de la alcaldía. Si ustedes han ingresado alguna vez a ese río, hay varios contaminantes químicos, físicos y fundamentalmente biológicos. Es decir, tal es la flora bacteriana que existe, que los trabajadores han generado un tipo de resistencia. Los que trabajan, por ejemplo, en relleno sanitario,
y están expuestos a todo lo que es virus, bacterias, riquecias, hongos, que ha generado un tipo de defensa en su organismo, y al generar ese tipo de defensa también ha generado un tipo de presencia de olores, es decir, los famosos hongos. Los hongos normalmente nosotros conocemos algunos tal vez en los pies, alguna parte del cuerpo, pero que haya hongos en todo el cuerpo es totalmente peligroso, y es muy raro ver esto, pero en los trabajadores del relleno sanitario se ve esta situación. La clasificación de los agentes biológicos está en función a la capacidad del agente de provocar una enfermedad en el hombre y la gravedad que pueda otorgarle a él, la peligrosidad para ellos, la capacidad de contagio que puede haber en un grupo humano a través del sistema respiratorio, es decir, de la saliva o de las partículas que puedan, al momento de hablar se está generando determinadas partículas o gotitas de saliva que puede contagiarse a la otra persona. Y ahí está, dentro de esa clasificación, la existencia de un tratamiento adecuado para la enfermedad. Existe una serie de enfermedades de la piel hasta llegar al cáncer. Los tipos de agentes biológicos en el trabajo, pues como habíamos hablado de los seres vivos, están los microorganismos, virus, bacterias y hongos. Los endoparásitos, los protozoos, los gusanos, los gusanos parásitos. Alguna vez ustedes han debido, muchas personas tienen gusanera. Ahí están los endoparásitos, que no le permite engordar, pero estos endoparásitos nos otorgan, puede surgir esto en un área laboral. En sí, los agentes biológicos, ya sean las bacterias, virus, riquecias, parásitos, es parte de cualquier actividad laboral, y eso nos va a otorgar necesariamente un riesgo biológico. ¿Cómo se produce la enfermedad infecciosa? Es la existencia de una fuente, de un reservorio, que se convierte bajo ciertas condiciones en el foco. Un ejemplo típico les pongo. El hecho de que se guarden el sándwichito puede ser una hamburguesa en su escritorio y se hayan olvidado del no comer, y al día siguiente ya es un foco. Y si les ocurre comer, ya ha generado determinadas bacterias que le va a ocasionar un problema gastrointestinal. O el hecho de guardar basura, al menos si son alimentos, genera un foco de infección. Y eso puede convertirse en una propagación, y la penetración de los microorganismos al ser humano son fáciles porque ya tienen el foco. Las vías de ingreso no varía de lo que significa habíamos hablado, pero tiene su incidencia. Uno es la vía respiratoria, oral, la digestiva, a través de la vía parenteral, la vía sanguínea y la piel. No varía, pero hay incidencias mayores. Puede ser, en este caso, los que trabajamos en oficinas, la vía digestiva por alimentos en descomposición. La vía respiratoria de trabajadores que están expuestos a estos contaminantes, como ser relleno sanitario, trabajo en alcantarillas, ¿no? Entonces, hay. La vía sanguínea, hospitales. Puede haber una herida, hay bastante flora bacteriana en el ambiente. ¿Cómo se produce una alergia? Prácticamente la alergia está dirigida a la histamina del cuerpo, es decir, el agente biológico que se contacta con el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, que los reconoce como extraño y se defiende. Puede ser a través de una sensibilización de la piel, un enrojecimiento, ronchas y definitivamente una alergia integral. Va a variar, ojo. Debemos diferenciar la alergia de la picadura de un insecto que parecería similar. Una pulga, por ejemplo, dependiendo de la persona, le puede dejar una roncha, pero tiene una forma angular. Pero hay muchas personas que solamente le dejan una roncha pequeña, otras grandes. Pero hay un foco, un punto, se identifica eso. Una araña de 6 patas, por si acaso, porque el de 2 patas debe picar diferente. El de 6 patas le puede ocasionar 2 puntos, le genera.
O sea, hay 2 puntos que le deja en la piel. Igual, una roncha, pero tiene sus puntos. En cambio, un agente biológico que afecta al sistema inmunitario de nuestro cuerpo no le va a salir con esos puntos, le va a salir directamente una roncha, una sensibilización. Las alergias comunes son más el del asma profesional. La que caracteriza las reacciones alérgicas es la que requieren el primer contacto, se sensibiliza y ocasiona una alergia. ¿Cómo se produce la toxicidad? Se hace referencia al agente biológico que libera sustancias que interfieren una función metabólica celular, como es la que ocurre con el caso de infección por tétanos o el botulismo, en los que los síntomas se deben fundamentalmente a la acción de la toxina liberada por dichas bacterias. Ustedes han escuchado hablar de las vacunas antitetánicas, cabalmente es por la infección que puede causar esa bacteria. Puede ocasionar hasta gangrenas. Dentro de las principales enfermedades infecciosas están en el trabajo el tétanos, el carbunco, la brucelosis, la leptospirosis, la tuberculosis, la rabia, la hepatitis, el SIDA. Biológico. La evaluación del riesgo de agentes biológicos puede ser por exposición a diferentes agentes químicos, físicos o biológicos. Es necesario conocer los valores del nivel de presencia del agente en medio ambiente de trabajo y el tiempo de exposición del trabajador a los mismos y comparar este dato con otro, llamando criterio de valoración o valor límite. El grupo de riesgo de agente biológico está en función a grupos, y estos grupos pueden ir del 1 al 4. El grupo 1 es de riesgo individual y poblacional escaso o nulo, microorganismos que tienen pocas probabilidades de ocasionar enfermedades en el ser humano o los animales. Grupo 2, riesgo individual moderado o riesgo poblacional bajo. Pueden provocar enfermedades a humanos o animales que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para la persona de laboratorio. Exposición en el laboratorio puede provocar infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas. Riesgos de propagación limitado. Ejemplos, ahí tienen el entobacteriano, la Klebsiella, la actinominesis. Son bacterias que pueden ocasionar, como les decía, en este grupo. El grupo 3 es riesgo individual elevado o riesgo poblacional bajo. Agentes patógenos que provocan enfermedades humanas o animales de gravísima consecuencia, pero no se propagan fácilmente en el individuo, de un individuo a otro. Existen medidas preventivas terapéuticas eficaces para tratarlas. Ahí está la lepra o la tuberculosis. Y el grupo 4, hablamos de riesgo individual y población elevado, agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves al ser humano o los animales y que se transmiten fácilmente de individuo a individuo, directa o indirectamente. Ahí está la viruela, ¿no? O que está el virus del ébola también. La evaluación del riesgo. Es importante realizar la evaluación del riesgo en función al tipo de agente. Es más fácil cuando se conoce qué tipo de actividades realizan. Como hemos hablado, por ejemplo, en relleno sanitario, sabemos de que hay virus, bacterias, más que todo ya los que estamos hablando, y sabemos el origen. Más difícil es cuando no se sabe de dónde viene. Es una investigación ya epidemiológica. Y es más difícil para el especialista en higiene industrial establecer ello. El resultado potencial de la exposición. Si conocemos nosotros a la gente, su patogenicidad, entonces es más ya sencillo saber qué va a ocasionar y la vía de ingreso natural. Las vías de infección derivadas de la manipulación, ya sea en el laboratorio o en el área de trabajo. El diámetro del virus o la bacteria. La estabilidad en el tiempo, cuánto tiempo de vida tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, la varicela tiene un diámetro de 5 nanómetros, dura de 7 a 17 días. La hepatitis B tiene un diámetro de 43 nanómetros, un periodo de vida de 30 a 60 días. Ojo, la hepatitis. El Streptococcus tiene un diámetro de 0,6 nanómetros a 1 nanómetro. Puede desaparecer isofacto. El Aspergillus tiene un
un diámetro de 20 a 30 nanómetros. El ébola de 80 nanómetros, de 2 a 21 días de vida. La gripe NH1H1, 12 horas dura, ¿no? Entonces, tiene un diámetro en objetos de 80 a 120 nanómetros. Es decir, toda esta información existe. Entonces, dependiendo si nosotros identificamos a la gente, podemos nosotros tomar acciones de prevención o protección. Y, lógicamente, sabemos la dosis efectiva. Los métodos de contaminación biológica está sujeto a lo que significa el hacinamiento. Estamos hablando de lo que puede ser una contaminación por el material u objetos que se manejan y puede ocasionar una transmisión de enfermedades, pero no solamente de objetos, de personas también. En un medio donde hay una oficina, 20 personas, y hay una persona con una tuberculosis, sí puede haber una transmisión biológica. El ingerir alimentos deficientemente, malos hábitos higiénicos, alta promiscuidad en lo que se refiere al VIH-Sida, parasitosis, infecciones digestivas. Las acciones correctivas, ahí está. Supervisión de la calidad de elaboración de alimentos. La verdad es que a mí me encanta la salteña, pero la salteña viene a ser uno de los factores que hay que controlar. Puede surgir una infección intestinal de graves consecuencias. La adopción de la higiene personal y controles médicos. En lo que se refiere a fuentes de contaminación, generalmente en los trabajos agrícolas, actividades que existe contacto con animales o con productos de origen animal, asistencia sanitaria, eliminación de residuos y construcción en trabajos de perforación o excavación, porque normalmente cuando se hace este tipo de trabajos genera aguas pesadas o deuteriadas con determinadas floras bacterianas. Es importante recomendar, concienciar a los empleadores a través de talleres impartidos los beneficios que se obtienen de aplicar técnicas de higiene y seguridad dentro de las empresas, capacitar a los trabajadores a través de los empleadores sobre normas de higiene y seguridad en el uso de equipos de protección personal, estructurar un plan anual de higiene y seguridad dentro de cada una de las empresas, destinar un presupuesto anual para desarrollar las acciones contempladas en el plan de higiene y seguridad ocupacional. Diseñar un sistema de evaluación que nos permita visualizar y controlar el desarrollo de un plan de higiene y seguridad. Tomar en cuenta siempre al empleador y los trabajadores en conjunto para estructurar el Comité Mixto de Seguridad y Higiene, porque ellos son los que pueden velar lo que significa no solamente la exposición a contaminantes biológicos, también físicos y químicos. Elaborar un reglamento técnico, organizativo, dentro de cada empresa. Tomar en cuenta las técnicas de control que se presentan en este documento para los diferentes tipos de riesgos y contaminantes existentes en los diferentes centros de trabajo. Solicitar asesorías en este campo de seguridad y higiene ocupacional a las instituciones que velan por el mejoramiento de las condiciones de trabajo. Muchas gracias.